A veces alguien nos dice una frase y creemos que fue solo en un momento emocional, una discusión, una despedida, un comentario al pasar. Pero algunas frases no se van, entran como flechas en un lago interno y las ondas que producen pueden quedarse décadas. Y entonces me pregunté algo curioso. ¿Cuántas de las decisiones que tomamos hoy siguen obedeciendo a contratos invisibles hechos con palabras? Y hoy quiero hablar de esas frases. Hola querida frecuencia, gracias por estar aquí hoy en mi bitácora 818. Y hoy te traigo este tema, el cual he titulado Las palabras que se vuelven contrato. Y precisamente quiero hablar de esas frases, las que alguien lanzó una vez y todavía siguen reverberando dentro de nosotros. Porque no todas las palabras se olvidan y algunas se convierten en contratos emocionales. Hay una imagen que me apareció hoy en la mente. Estaba escuchando un audiolibro y apareció una de esas frases que las personas dicen cuando sienten que están perdiendo a alguien o algo. Frases muy determinantes, como por ejemplo, siempre vas a ser mío, nunca vas a encontrar a alguien como yo, te vas a quedar solo. Frases sentencias. Y mientras escuchaba eso, me quedé pensando en algo. A veces creemos que las palabras son solo sonidos que se dicen en un momento emocional y ya, pero no es así. Hay palabras que entran en nosotros como si fueran flechas. Y la imagen que se me vino fue muy clara. Cerré los ojos e imaginé que dentro de cada uno de nosotros hay como un lago interno, un espacio líquido, un lugar donde viven nuestras emociones, nuestras memorias y nuestras experiencias. Y cuando estamos emocionalmente abiertos, cuando estamos enamorados, cuando estamos vulnerables, cuando estamos discutiendo o atravesando algo muy importante, ese lago está muy sensible. Y cuando llega esa frase, es como si una flecha de fuego entrara en esa masa de agua y hace un pequeño impacto y luego aparecen círculos, ondas, reverberancias. Y lo curioso es que esas ondas no siempre desaparecen rápido. A veces duran mucho, a veces duran décadas. Y eso es lo que me parece poderoso del lenguaje humano. Porque hay conversaciones enteras que olvidamos, hay discusiones completas que se borran de la memoria. Pero casi todos podemos recordar una frase exacta que alguien nos dijo hace muchos años. Una línea, una oración, algo que quedó flotando en nuestro lago interno. Y a veces son frases muy duras. Tú no sirves para eso. Nadie te va a aguantar. Eres demasiado difícil. Te vas a arrepentir. Y esas frases, cuando llegan en el momento justo de vulnerabilidad, no se quedan como palabras. Se vuelven pequeñas narrativas sobre quién somos o sobre lo que nos va a pasar. Y muchas de esas frases tienen algo en común, suelen ser frases absolutas. Siempre, nunca, nadie, todos. Siempre vas a ser así. Nunca vas a lograrlo. Nadie te va a querer como yo. Cuando una frase tiene ese tono absoluto, parece que es
algo más. Parece que está intentando reescribir el futuro. Porque en ese momento no solo estamos escuchando la frase, muchas veces estamos emocionalmente abiertos, estamos vulnerables, estamos heridos o estamos intentando entender el proceso de lo que está pasando. Y cuando una palabra llega en este estado, no pasa por la mente, entra directamente al lago. Y sin darnos cuenta ocurre algo muy, muy común. Lo aceptamos. Porque tal vez no cuestionamos esas palabras, tal vez nos quedamos callados, tal vez ni siquiera somos conscientes del impacto que tuvo. Pero una parte de nosotros, en silencio, se pregunta si hay verdad en la misma frase. Y ahí, en ese momento, la frase deja de ser solo una palabra. Empieza a convertirse en un contrato emocional. No solo por el poder de la palabra en sí o desde donde viene, sino porque nosotros en ese momento le dimos un lugar dentro del lago. Porque las palabras no nos atan cuando se dicen, nos atan cuando las creemos. Y aunque el lago parezca volver a estar quieto, algo definitivamente cambió. El mensaje se quedó ahí en el fondo. Y a veces vuelve a aparecer después de muchos años, en un momento inesperado, cuando queremos intentar algo nuevo, cuando conocemos a alguien, cuando tomamos una decisión importante. De pronto aparece la duda. ¿Y si aquella frase fue verdad? Y lo más curioso de todo es que muchas veces las personas que dijeron las frases ya ni se acuerdan. Esa persona lanzó ese hechizo en un momento de rabia o de miedo o de frustración y siguió con su vida, pero la flecha quedó en el agua de alguien más. Y aquí hay que entender que esas frases simplemente se dicen por la emoción de la persona, porque a lo mejor tuvieron miedo, las dicen cuando sienten que están perdiendo a alguien o perdiendo el control de la situación. Y otras veces la dicen por proyección, porque están hablando desde sus propios sentimientos, de sus propios miedos, de sus propias dudas o desde sus propias limitaciones. Así que muchas veces las personas simplemente repiten frases que escucharon antes, frases familiares, frases comunes, frases culturales, dichos, frases que vienen viajando de generación en generación. Y como siempre en mis capítulos trato de hacer un reflejo. Porque cuando hablamos de esas frases es muy fácil recordar las flechas que otros lanzaron hacia nosotros. Las que todavía nos duelen, las que tienen todavía ondas en nuestro lago. Pero a veces nosotros también hemos lanzado flechas. Y en las mismas circunstancias, en discusiones, en momentos de rabia, en momentos de dolor, en momentos de cansancio. Y tal vez repitiendo algo que escuchamos sin pensar demasiado. Y quizás esas palabras que dijimos hace años todavía están haciendo reverberación en otras personas. Y a veces también repetimos estas frases porque simplemente ya están instaladas dentro de nosotros. Como dije antes, escuchamos muchas frases, muchas sentencias crecer en nuestra familia, en la cultura, en la historia. Y cuando llega un momento de emociones intensas, pues ahí las soltamos. A veces la gente las llama maldiciones familiares. Pero muchas veces no son maldiciones. Son pequeños contratos emocionales. Y son programaciones que se han ido transmitiendo de generación en generación.
porque fueron palabras que alguien dijo una vez con intención, como flechas antiguas que todavía cruzan el aire. Y al reconocer esto, cambia algo, porque cuando entendemos de dónde vienen las palabras, también podemos empezar a elegir cuáles queremos seguir repitiendo y cuáles ya no. Y la verdad, el poder de las flechas no es infinito, porque el verdadero contrato no ocurre cuando alguien dice la frase. El contrato ocurre cuando nosotros seguimos creyéndola, porque ahí le estamos dando todo el poder a esa intención. Cuando miramos esas palabras con conciencia, algo cambia. Podemos verla por lo que fue. Un desahogo, una sentencia lanzada desde el miedo, desde la rabia, desde la inseguridad. Y en ese momento, cuando te haces consciente, la flecha pierde fuerza. El lago se calma, las ondas se suavizan. Y entonces entendemos lo más importante. Todos tenemos heridas por estas mismas flechas. Nuestro lago está lleno de pequeñas reverberaciones antiguas, pero también tenemos la capacidad de mirar ese lago con calma y decidir qué frase queremos seguir escuchando dentro de nosotros y cuáles no queremos volver a repetir para herir a alguien más. Bueno, querida frecuencia, estas fueron mis palabras para esta semana. Gracias por estar aquí. Si te gusta mi contenido, pues comenta, compártelo para que llegue a otras personas. Te abrazo en conciencia, sigue flotando corazón y nos vemos pronto.